O no sé por qué tengo la sensación de que hoy día el computador se va a apagar. No sé, ojalá que no pase. Mm, ya. Entonces, quiero ver que hagan like ya, por favor. Si no, como que no tiene mucho sentido este momento, sobre todo este momento que es para repasar las cosas que no se supone que no pudieron hacer en, durante ese periodo en el cual se supone que debieron haber hecho la guía. Aquí se supone que era para resolver dudas, para eh, enseñarles cómo se hacía, o quizás cómo ayudarlo al razonamiento. Ahora nos vamos a tener que demorar más. Vamos a empezar con la uno que era el Diego todavía está ahí, con la mano arriba. No me importa. Dice, vamos a empezar con la uno porque es fácil y creo que todos la podríamos saber hacer porque vimos Pitágoras, ¿cierto? Ya, entonces mira, voy a dar un minuto para que ustedes puedan intentar hacerla, pero simplemente quiero que, teniendo una idea principal de la pregunta, creo que tomen un rumbo. Y una vez intenten hacerla, vamos a ver si ese rumbo era el correcto o no. Ok, entonces ya, un minuto desde ahora, ya, intenten hacerla, por favor. Ya, entonces, dice, si AC mide 5 centímetros y BC mide 4 centímetros. Idealmente recordemos poner estos valores en el dibujo para que se nos sea más fácil digerir después la información y cómo tener más clara visualmente la información. ¿Ok? Yo recomendaría eso. ¿Se aplica Pitágoras? Sí, así se aplica Pitágoras. Entonces el perímetro dice entonces el perímetro de ABCD de la entonces nos piden el perímetro de este triángulo. Nosotros ya sabemos que el perímetro es el contorno. Y para un triángulo o para cualquier figura sería la suma de todos sus lados, ¿cierto? Sería 5 más 4 más esta hipotenusa, ¿cierto? Como es un triángulo rectángulo, tendríamos que aplicar Pitágoras. Entonces, nosotros sabemos que Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, no solo nos falta saber la hipotenusa, ¿cierto? Entonces sería el primer cateto, vamos a decir que es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, son ambos catetos. Sí, los catetos, recordemos que si alguien no sabe el cateto, pregunte por favor. Entonces, aquí 25, que es 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado, es 16. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor de la hipotenusa, tendríamos que sumar esto, dándonos el valor de 41, igual a la hipotenusa al cuadrado. Y finalmente tendríamos que sacar raíz para, a ambos lados de la ecuación para despejar la hipotenusa, quedándonos en raíz de 41 es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, este valor de x tendría un valor de raíz de 41. Entonces, el perímetro estaría dado por la suma de 5, el perímetro del triángulo, lo vamos a escribir así, va a ser 5 centímetros más 4 centímetros más raíz de 41. Ujú. Y esto sería igual a 9 más raíz de 41 que
no podemos sumarlo con un número entero. Ujú. Entonces ahí seríamos con la E. Muy fácil para calentar. Vamos con la siguiente y les voy a dar un minuto. Ok. Lean la información, concéntrense. Ya. No importa si no alcanzan a hacer nada. Lo importante es que tengan ya una idea como clara de qué va el ejercicio cuando yo empiece a hacerlo. ¿Ya? Así que este minuto, aunque no les sirva mucho para hacer cálculos ni nada, quiero que se hagan la idea del ejercicio. ¿Ok? Es la idea de esta clase en particular. Ya, entonces voy a leer ahora yo. Dice el triángulo ABC de la figura 4, ok, D y E son puntos medios. Entonces nosotros podemos decir D y E son puntos medios. Por ende, este lado va a ser igual a este lado. Y este lado va a ser igual a este lado. De su lado respectivo. Si la superficie de DS es 8 centímetros, DS, este de aquí, esto va a ser 8 centímetros cuadrados, porque recordemos que el cuadrado nos define que es una superficie. Entonces el área del triángulo ABC es esta primera a mí me costó mucho entenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos mucha información aparte del área, no tenemos información de ningún lado, de nada de esas cosas. Entonces, eh, ya, entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que un triángulo cualquiera se define por su área, se define por la base, la altura. Entonces, es la multiplicación de la base y la altura dividido en 2, ¿cierto? Esa es la definición de em, la superficie de un triángulo. ¿Ok? Entonces, me preguntan por el área de ADC, es decir, de todo este triángulo que está aquí. Entonces, tenemos que el área de CED va a ser igual al área de EBD. Ahora, ¿por qué? Este triángulo de aquí, es el que nosotros conocemos el área, va a ser la misma área de este otro triángulo que está en la punta, DED, de este de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos la misma base, que vamos a considerar este lado CE, que mide lo mismo que el lado EB, como la base, y tenemos la misma altura desde el punto D, que vendría siendo el punto de mayor altura de cada uno de estos dos triángulos. ¿Se ven o no? El triángulo CED, tenemos la base CE, que va a medir esta colita de chancho, y su punto más alto va a estar en D. ¿Sí? Entonces su altura va a estar definida por esto, por la altura entre D, la distancia entre el punto y, digamos, el segmento CE. Y pasa lo mismo con este otro triángulo que está aquí en la puntita, que tenemos la base de colita de chancho y tenemos que el punto más alto va a estar en D, entonces sabemos que la altura va a ser la misma para ambos triángulos y tenemos la misma base, por ende estamos hablando de triángulos con la misma superficie o área. ¿Ok? Entonces nosotros a partir de esto podemos saber que el área de este triángulo pequeño también es 8 centímetros.
¿Alguna duda con eso hasta ahora? Vamos bien entonces. CDA. Profe, eso quiere decir que si el trazo AB es, igual al DB, podríamos decir que de ahí sacamos dos triángulos más del blanco. O sea, tienen la misma base Antes, de la X, sí, sí, tienen la misma base, pero no tienen la misma altura. ¿Cachai? ya. O Es sea, por decir, ejemplo, de ahí no ah, podemos sacar dos triángulos más como para darle una semejanza. a ver, mira, por ejemplo, podríamos ¿No va por decir, ahí? bajo ese concepto que acabamos de hacer, podemos decir que, por ejemplo, este triángulo que está aquí, que tiene base X, AD, va a ser de la misma área que este otro triángulo que está aquí, que el que está al ladito. Y eso es porque tenemos la misma base y igual que el otro, su punto más alto va a estar en C. Por ende, una vez que te hace perpendicular, esa altura va a funcionar para este, tanto para este triángulo como para este otro triángulo. Entonces yo podría decir que bajo ese concepto, como yo sé que este triángulo CDB, que sabemos que está compuesto por estos dos triángulos de 8 centímetros cada uno, por ende que este mide 16 centímetros por la suma de ambos, y aquí voy a hacer otro colorcito. Entonces, este que mide 16 centímetros cuadrados, como sé que tiene la misma área que este otro, que mide, que no sabemos cuánto mide, pero es el que nos falta para saber, eh, bueno, como son de la misma superficie, podemos decir, bajo la lógica que nosotros hicimos recién, que también mide 16 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y ahí podemos ir y sumar. ¿Sí? Esa es una de las formas que yo tenía pensado. Yo lo había hecho de otra forma, pero ahora salió eso. ¿Está bien, Juan? Había otra Súper, forma. profe, Había súper otra bien. forma. Eh, yo lo había hecho diciendo que el DBE era un cuarto ah, claro. Esta es una mediatriz. Esta DE, de punto medio a punto medio. Recuerden que hay unos segmentos que son las mediatrices que van de punto medio a punto medio de los triángulos y que eso, una vez que yo lo hago con todos los puntos medios, me forman cuatro triángulos que son semejantes al triángulo maestro, el más grande, y que son semejantes, o sea, son semejantes y que de superficie es un cuarto. Va a ser un cuarto del total. O sea que lo divide en cuatro triángulos iguales en las mediatrices. Entonces, bajo esa lógica yo había dicho, entonces, como sé este chiquitito que mide 8 y sé que este 8 va a ser un cuarto del total, multiplico el 8 por 4 y me da 32 también. ¿Ok? Ahí quizá para cuando lo quieran repasar bien lo que acabo de hacer yo, lo expliqué, ahí pueden pausar el video cuando, cuando puedan repetir la clase. Pero eso, va a usar esa propiedad de la misma base. Ok, ya, vamos con este ahora. Un minuto.
Ya. Ahí tengo la pregunta. Uf, se tengo la solución que yo hice a mano, pero no es como las otras que están muy bien explicadas. ¿Cachai? Es como Profe, dime, Juan. ¿puedo explicar cómo yo lo hice? Ya, dale, te sigo, Juan. Vale, profe, gracias. Ya bueno, como yo no sé los lados, yo entonces al lado, a un trazo, por ejemplo, de uno de los rectángulos congruentes le voy a colocar X. Ah, este, Sí. Y al ok, trazo de C le voy a colocar 3X. ya, muy bien, Porque entendí que, por ejemplo, como es un cuadrado, también pude dividirlo por verticalmente. claro. Ya. Entonces, lo que hice fue sumar la X y Eh, me dio X más 3X más 3X ok, más X. X más 3X más 3X más X es igual a 16. así es. Va a ser el perímetro va a ser esto, el perímetro de este triángulo de arriba que se supone que es el que Correcto, nos dicen a nosotros, ¿sí? 16. Y eso, y ahí después de eso saqué, despejé la X Claro, y aquí los números. podemos sumar la X, nos da 3 más 3 6 más 2 8 8X, 8X es igual a 16. entonces nos dividimos, nos quedarían 2 Correcto. por ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si yo sumo y reemplazo el 2 por la X, Ujú, serían 2 4 6. claro, Entonces tendría al lado 6. claro. Entonces esto haría que todo esto me 6. diría 6X. O sea, Y en no, 3X, que serían 6 unidades, 6 porque unidades. cada X valdría 2. Correcto. Y el trazo de C, que es paralelo a B, también lo reemplazaría por 6, Claro, porque es un porque es cuadrado. cuadrado. Sí, Y ahí saco el área profesor, que es 6 por 6, 36, claro. que sería la D. Sí. ¿Está bien Alguien como lo dice, profe? está súper, está bien. Muchas gracias, profe. Ya, ¿alguien quedó con dudas? ¿Por qué era 3X? A ver, se inventó. A ver, el Juan lo único que hizo fue darle un valor al DC que le pudiera acompañar algebraicamente, que se cumpliera, en realidad, establecer una relación entre este lado, el lado más corto del rectángulo y el lado más largo. Entonces, diciendo X, este mide X y este mide 3 veces X. Yo pude haber dicho, no sé, po, al contrario, que este mide X, va, que este mide Y, el AB, y este de aquí mide Y tercios, ¿ok? Y eso es porque nosotros sabíamos que este era un cuadrado y que este se dividía en 3 rectángulos iguales. Entonces la altura de estos rectángulos iba a ser un tercio de lo que iba a ser el lado del cuadrado más grande. ¿Ya? Pero de todas formas hubiese funcionado si hubiésemos hecho con eso. ¿Ok? Simplemente hay que establecer la relación y saber utilizarla en la ecuación. Diciendo que nosotros teníamos la información del perímetro, entonces sabíamos que x más 3x, es decir, todo el perímetro de esto, iba a dar 16, y con eso ya tenemos el valor de x, y con eso ya tenemos casi todo el ejercicio hecho. Simplemente estableció la relación. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? Estaba un poquito rápido, chicos, que igual es cortito el tiempo, pero necesito que estén concentrados. Bueno, ya, vamos entonces a decir que reaccionen. Reaccionen con... Oh, aquí no puedo ver nada. Todo claro, creo. Sí, yo creo que está claro. No está difícil. Ya, vamos a seguir entonces y vamos a seguir con este que también a mí me complicó. Se me complicó mucho. Quizás voy a pasar con el 9. ¿Qué hora es? Ya, vamos a pasar con al 9. Este fue el que el Juan pidió porque de ahí quiero pasar a lo
que de este se va a desprender el 10 y el 13, que o sea, son re parecidos, que usan cosas en común. Y quiero que, entendiendo este 9, yo creo que vamos a desbloquear lo otro, ¿ya? Ya, les voy a dar un minuto para que lo vean. Bueno, analícenlo, por favor. Un minuto. Ya. Ya, aquí, atención. Entonces está formada la figura por cuatro rombos congruentes, ¿cierto? Y sabemos que el área de estos rombos va a ser 8 centímetros cuadrados. ¿Ok? Si nosotros tomamos aquí este rombo de aquí, esto va a medir 8 centímetros cuadrados. Ahora, eso creo que no me sirve tanto. O sea, sí me sirve de algo. Ya, pero dice si en el polígono achurrado, que vendría siendo este polígono que pareciera no tener ninguna forma, dice que G y H son puntos que están en, digamos, en los lados de este rombo más grande. ¿Ok? De los lados de C y AB. O sea, son puntos que están ahí colineales o pertenecientes a este segmento AB y DC. Entonces el área de dicho polígono es, entonces nos preguntan por este polígono de acá. Ok, entonces, bueno, creo que no hay ninguna fórmula para describir este polígono que es muy irregular y que en realidad sabemos muy poco de sus lados. Creo que podemos saber, no, creo que no podemos saber casi nada. Pero mira, si nosotros somos capaces de dividir este polígono en dos triángulos, quizás se nos haga más fácil. Por, por ejemplo, que sea este triángulo EFH. Vamos a tomar este polígono. Ya, de partida, el área del polígono, ¿cómo se calcula? O sea, del rombo. ¿Nadie sabe? Es un cuadrilátero, sería igual a base por altura. Ok, es decir, F por la altura, que aquí ya no, ya no podríamos saber nada. No podríamos saber nada. Pero mira, fíjense, aquí tenemos que la altura de, digamos, de este rombo que está aquí, va a ser la misma altura que va a tener este triángulo. Es decir, si nosotros buscamos aquí la altura, y intentamos trazar la altura, esta altura, esa altura va a ser la misma altura que va a tener el rombo. Ok. ¿Sí? Entonces, para calcular la altura de este triángulo, nosotros podemos asociarlo a que va a ser la misma altura que va a tener el rombo. Y aparte, vamos a tener que, ¿cómo sé que las alturas son iguales? Eh, bueno, habíamos dicho que la altura se mide. ¿Cómo sé que las alturas son iguales? Eh, bueno, porque por ejemplo desde este punto H
para llegar a, para que sea altura, tiene que haber una línea que sea perpendicular al segmento de la base, ¿cierto? Que en este caso va a ser EF. ¿Sí? Y pues eso va a ser para el triángulo, va a ser la altura del triángulo. Pero eso, a la vez, como ya es perpendicular también a este rombo, a cualquiera de estos rombos, puede ser este, puede ser el que está aquí achurrado azul, se va a cumplir también que como va a ser el área del rombo, va a ser base por altura, esta altura va a funcionar tanto para la base de este rombo como para la base del triángulo que nosotros estamos aquí dividiendo. ¿Ok? Entonces yo a partir de eso puedo decir que esta altura va a funcionar tanto como para el rombo como para el triángulo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el brillo del triángulo? Y algo que, por ejemplo, en el cuadrado nosotros sabemos que el área va a estar dada por la base y la altura, ¿cierto? Y en el cuadrado y en el triángulo rectángulo va a estar dada por la base y la altura, pero esto dividido en dos, ¿cierto? Y eso es porque el triángulo, digamos que siempre va a representar la mitad de un cuadrado. ¿Ok? Ya, fíjense. Entonces, como este triángulo que está aquí, el EFH, va a tener una base de EF y va a tener una altura de, que va a ser la misma altura del rombo, que la altura puede ser esta también, si lo importante es que ustedes sean capaces de ver que es la misma. Podemos decir que este triángulo que está aquí, como tiene la misma base que el rombo, y tiene la misma altura que el rombo, pero al ser triángulo y el otro ser el rombo, podríamos decir que el área del rombo va a ser el doble que la del triángulo. Son simplemente por su forma. ¿Sí? Por esto que tenemos aquí. Entonces nosotros podemos decir que como el rombo, el área del rombo era 8 centímetros cuadrados, nosotros a partir de esto podemos decir que el área de este triángulo va a ser 4 centímetros cuadrados. La mitad. Tenemos la misma base, la misma altura. Y eso se cumple también para el otro triángulo, el EFG, donde tenemos la misma base que el triángulo anterior y que todos los rombos. Y a la vez tenemos que la altura va a ser la misma del rombo. Y que va a ser la misma altura que va a ser en todos, porque todos los rombos tienen la misma altura. Y bueno, entonces nosotros tenemos la misma hacha aquí. Y lo que nos haría saber que esto va a seguir siendo la mitad de lo que va a ser cualquier otro rombo. Ok, ya. Ahora voy a hacer un paréntesis donde voy a explicar algo. Supongamos que tenemos dos líneas acá, que son paralelas. Tenemos la L1 y la L2. Tenemos aquí un triángulo tata. Tenemos su altura y su base. Supongamos que yo este va a tener una superficie, digamos que A. Esa va a ser su superficie. ¿Ustedes me podrían decir cuál va a ser la superficie de este triángulo? ¿Alguien se atrevería a decirme cuál va a ser la superficie de este triángulo? Que va a estar en naranjo. ¿Nadie me dice? Bueno, pero voy a dar pistas mientras. Bueno, como es L1 y L2 son paralelas, el H, independientemente de donde yo esté, va a ser el mismo. A lo largo de toda las dos líneas, la altura va a ser la misma. No es necesario que sea equilátero el triángulo.
Ya, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo les quiero decir? Es que este triángulo que nosotros tenemos en un principio va a tener la misma superficie que este otro triángulo que va a ser naranja. ¿Por qué? Porque tenemos la misma base y como estamos moviéndonos en dos líneas paralelas y donde no importa qué punto yo tome de esta segunda, de esta L1, siempre va a ser la misma altura del triángulo, es decir, si yo sigo extendiendo esto, y hago el triángulo aquí y lo hago así, horrendo, voy a tener la misma base, la misma altura y por ende van a tener la misma superficie. ¿Ok? Y eso es siempre que sean paralelas estas dos líneas. Y esto es lo que se está cumpliendo aquí, pues este va a ser un rombo y un paralelogramo. Tenemos dos triángulos que tienen la misma base EF, que están a una altura hacia allá en una recta, en una recta que en este caso va a ser DC, que va a ser perpendicular a la base. Entonces, independientemente de en qué lado yo fije este punto, el triángulo siempre va a tener la misma superficie. Y que particularmente para este caso va a medir la mitad de un rombo y este otro triángulo va a medir la mitad de otro rombo. Entonces, prácticamente cuando se suman van a medir lo mismo que un rombo. Y eso no haría que fuese la... Como el rombo, el área del rombo es 8, al sumar dos mitades de rombo, tenemos un rombo entero. Ujú. Esto va a ser importante para la siguiente, para esa, para la anterior, creo que no. Esta se usa semejanza para la 8. Y creo que para esa también va a ser, esta ya un poco más enredada, pero se usa mucho la relación que tienen las bases y empezar como a ver, por ejemplo, aquí este va a ser un cuarto del triángulo entero. ¿Sí? Después porque aquí tenemos la base AB, tenemos la altura hasta el P que va a ser el punto medio. Y como este también es un punto medio, aquí tenemos la misma base de C, tenemos una altura, entonces también va a ser un cuarto. Y ustedes tienen que empezar a descartar ciertas cosas. Bueno, ahí tiene una pista para que la puedan ver. Ya, pero hoy día estamos un poquito atrasados. Quiero ver circunferencia, así que no voy a poder ver esto. Voy a subir sí la guía que tengo. Voy a demorarme sí un poco porque quiero dejarla más clara para que la puedan hacer. La 11 la salté porque es un hexágono y no entran otras figuras que no sean cuadradas. Cuadrado ahora en la prueba. Ya, así que vamos a pasar a la circunferencia. Ya, antes de eso, ¿quedó alguna duda respecto a esto? Recuerden que dos triángulos que tengan la misma base y la misma altura van a tener la misma área. Eso es lo que expliqué a través de esta dibujito medio... Profe, eso quiere decir que esa última figura que hizo abajo, en línea 1 paralela a la línea 2, la franja que hizo, o sea, el rectángulo que hizo largo, no importa cómo sea la franja, o sea, el triángulo, siempre va a tener la misma área que el resto, Sí, eso dije. porque están en esas dos líneas paralelas. Sí. Siempre que tengan la misma base. Siempre que tengan la misma base y Ah, la la misma misma altura. base. Sí, siempre que Perfecto, estén vale, en la profe. misma base y la misma altura. Eso es lo que le quería decir. Lo quería transmitir. ¿Quedó bien? ¿Claro o no? Eso se usa aquí también. Ahí yo creo que ustedes van a estar capacitados para hacer esta parte, la 10 que... Ya, bueno. El resto también, 10 está bien o no. Ya, vamos a seguir entonces con la circunferencia. Entonces, nosotros teníamos que la circunferencia, así como un resumen, bueno, la circunferencia va a ser siempre la misma figura. Y el alma de circunferencia va a depender solamente del radio que va siendo la distancia entre el centro y la circunferencia.
¿Ok? Entonces, usted a partir de esto tiene que comprender, bueno, primero aprenderse la fórmula de área y perímetro, que son un poco de memoria, pero entender que lo único que hace variar una circunferencia va a ser qué tan largo va a ser su radio y que eso va a definir qué tan grande va a ser la circunferencia. ¿Ok? O sea, que ustedes teniendo el radio de la circunferencia o el diámetro, que va a ser el doble, van a tener el alma de circunferencia y van a tener toda la información sobre la circunferencia. Ya. ¿Qué más? Bueno, eso. Ah, las fórmulas. Perímetro va a ser igual a 2pi por r. O también, como son 2r, que es el diámetro, va a ser el diámetro por pi. Sí, eso estoy haciendo, anotando la fórmula. Entonces aquí tenemos dos formas de escribir el perímetro. 2 por pi por r. Pi vendría siendo el número que a veces creo que es 3. Está estandarizado como 3 para la prueba. Y el radio va a ser el que va a variar, ¿cierto? Va a ser el único que va a variar. Este va a ser constante, el pi va a ser constante, el 2 va a ser constante y el r va a ser el único que va a variar, o el diámetro, para este caso. Y tenemos el área, que va a ser igual a pi por r cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso. Esas son las dos fórmulas maestras de la circunferencia. Ya, entonces, vamos a ver la 22. Voy a leerla yo porque está un poquito justo de tiempo. Dice, la figura 21 muestra tres círculos concéntricos, es decir, que tienen el mismo centro. Ahí está. En O. Dice, OA es a AB, es a BC como 1, es a 2, es a 3. Es decir, OA es 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. En proporción, no es que midan eso, ¿sí? Sino que proporcionalmente este va a medir una medida, este va a medir el doble y este va a medir el triple de la medida del principio. De aquí dice BC es igual a 6 centímetros. BC es igual a 6 centímetros. Entonces, este que correspondía en un principio a 3 va a medir 6 centímetros. Entonces, ahí podemos aplicar nosotros la regla de 3. 3 es a 6, como 1 es a... Ahí tendrían que ustedes decir. Entonces, este mide 2 centímetros. Y por ende, pueden hacer la misma regla de 3 y darse cuenta que este mide 4 centímetros. Ya, eso creo que es un poco intuitivo, regla de 3. Pero de todas formas va a haber una clase específica para proporciones, así que no angustien si no cacharán. Ya, entonces dicen DE y CF son diámetros. Ok, estas dos líneas que están aquí atraviesan, bueno, si el diámetro pasa por el centro, ¿cierto? El diámetro, digamos que va a ser la recta más larga dentro de un círculo. Y siempre esa va a pasar por el centro. Va a pasar por el centro en la recta más larga. Y dice el DOC mide 60 centímetros. 12, Este va a medir 60 centímetros. O sea, 60 grados. DOC. ¿Sí? Entonces el área de la región achurrada mide. Ya. Analicemos. ¿Cuánto mide este ángulo opuesto? Bueno, mide lo mismo que el otro ángulo. Ah, otra cosa que no lo mencioné aquí y que quiero que aquí pongan mucha atención. Atención aquí. No sé si ustedes vieron en la clase pasada que decía que cuando yo, por ejemplo, quiero calcular el perímetro, pero solamente una parte de la circunferencia, que lo vamos a poner como si como un pedacito de pizza. ¿Ok? Entonces, la fórmula era los grados. Y aquí, ¿cuántos grados eran? Por bueno, el 2 por pi por r, que esto vendría siendo el total, ¿cierto? Y esto decía dividido entre 60.
Así decía la fórmula. Pero mira, fíjense que esto simplemente lo que es darle un porcentaje al total. Ya, nosotros sabemos que el perímetro total va a ser de 2πr, ¿cierto? El perímetro total va a ser de 2πr. Y lo único que yo hago con la fórmula es decir que me considere solamente cierta parte del total, que van a ser los 360. ¿Sí? Y ahí, que eso es lo que yo mido en grados. Si yo quiero calcular 90 grados, aquí voy a poner 90, haciendo entender que una vez que yo cancele esto, esto va a ser un cuarto de la circunferencia. Bueno, ahí uno divide en 4. ¿Sí? Porque una vez que yo simplifique eso. ¿Sí? Entonces, ustedes no se aprendan la fórmula, yo prefiero mejor que entiendan esto, que nosotros al hacer esto simplemente estamos aplicando un porcentaje, una parte de un total, y del cual yo a partir de esa parte del total, al multiplicarlo por la totalidad de la circunferencia, voy a tener cuál va a ser ese perímetro, y va a ser lo mismo con el área. ¿Okay? Si ustedes quieren medir esta parte del área, simplemente tendrían que poner 90 dividido entre 60, ¿sí? Que va a ser la parte que yo quiero medir por el área total. ¿Sí? Esto son fracciones de que me van a medir un porcentaje de un total, del total. Bueno, eso quería mencionar. Pregunta y un primer círculo menos, hay que multiplicar el área por... Ya, entonces aquí la verdad es que parece muy complicado. ¿Por qué? Bueno, yo sé que esto, circunferencia, bajo las reglas que nosotros conocemos, tendríamos que calcular tenemos el radio de esta circunferencia que va a ser 2 centímetros, ¿cierto? Pero yo solamente quiero calcular una parte de esta y que va a ser, bueno, primero hay que saber cuánto mide este ángulo, ¿cierto? Para saber cuál va a ser la parte del total. Y como yo sé que el ángulo extendido mide 180 y esta parte mide 60, entonces esto va a estar dado por 180, que va a ser el ángulo extendido, menos 60. Y esto va a ser igual a 120. Entonces, este ángulo de aquí, va a ser 120. Qué bueno que hay dos flechas que dicen lo mismo. Eso quiero que quede claro. ¿Quedó claro eso? Sí, ahí está. Ahí Juan dijo que tenemos un ángulo de 120. Ya, entonces nosotros sabemos que tenemos un ángulo de 120. ¿Cierto? Este mide 120 grados. Creo que eso no es muy difícil de entender. Ya, entonces, si nosotros queremos medir solamente la primera parte achurada, tendríamos que calcular el área total del círculo y después decir, bueno, pero solamente quiero saber una parte de este total, que va a ser 120, que va a ser el grado que me interesa, del total, que va a ser el 360. ¿Sí? Y esto multiplicado por el área total, que va a ser pi por r cuadrado, y como el r va a ser 2 centímetros, que nosotros sabemos que de O a A hay 2 centímetros, 2 centímetros y esto al cuadrado. Ya, así con esto ustedes lo desarrollan y van a tener su primera parte, su primera parte de la torta. ¿Ok? Creo que, bueno, no lo quiero calcular porque quiero que se den cuenta de algo. Antes de yo iba a hacer eso, dije, pero vamos a tener que hacer eso para cada uno de estos, porque por ejemplo, para el segundo, digamos que para este que está acá afuera, este que está aquí, lo que tendríamos que hacer sería
calcular el área total, a esa área total sacarle la parte que nos interesa, que vendría siendo los 120 grados, y de eso, una vez que yo voy a tener todo esto, y de eso yo tengo que sacarle la parte que no me interesa, que vendría siendo este arco que está aquí. Este arco que está aquí. Tendría que sacarle todo esto. Entonces es un enredo y que yo lo iba a empezar a hacer, pero dije, no, 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 no. No va por ahí, no va por ahí. Y ustedes, una vez que lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que esto que nos falta aquí es lo mismo que esto que está acá al otro lado. ¿Por qué? Tenemos un ángulo de 120 tanto aquí como acá, y este segmento AB, que va a ser lo mismo que va a estar aquí, ¿sí? Porque son circunferencias. La distancia entre este y este punto va a ser lo mismo que entre este y este punto. Va a ser 4 centímetros. Y como tenemos el mismo ángulo y tenemos la misma distancia entre la circunferencia, podríamos decir que son iguales. ¿Sí? Es como intuitivo eso, ¿no? Faltó el pi. Ah, sería. Ah, ya. Y eso en 3. Ahí no entendí lo último tanto. Bueno, pero al final lo que importa es que ustedes tenían que mover este pedacito al otro lado y una vez a este lado tenían que calcular simplemente el pedazo de la torta, pero de toda la circunferencia. Si esto mide 2, esto mide 4 y esto mide 6, el, el radio total vendría siendo por la suma de todo eso, que vendría siendo 12. Todo esto tiene un radio de 12 centímetros. Calculamos el área total de toda esta circunferencia, 12 que vendría siendo el radio al cuadrado por pi por el radio al cuadrado, y a eso nosotros le aplicamos la parte que nos interesa, que vendría siendo los 120 grados, que vendría siendo el ángulo de la parte de la torta que me importa del total. Entonces fíjense que esto es un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Va a ser una parte, un porcentaje. Y ahí tendríamos el ejercicio. 144 pi, y aquí tendría que estar multiplicado por, y esto es un tercio, ¿cierto? O usted, mira, estando aquí, mejor perdón, no multiplican por 144 y lo que hacen es multiplicar 12 por 12. Simplifican 3 por 12 y aquí me quedarían 4. Entonces 4 por 12 por pi. 4 por 12 es, este aquí es pi, y 4 por 12 es 48. Ahí quedaría. Entonces, esto es todo circunferencia, chiquillos. Lo otro es simplemente entender lo que le están preguntando. Pero ustedes, si quieren calcular el área del perímetro, tienen que saber de alguna parte de la circunferencia, tienen que manejar esta parte de la fracción nomás. No es más que eso. El resto puede ser para enredarlo, confundirlo. Pero en esencia es saber qué es lo que me interesa del total. La parte del total. Y no, y les dejo este para que practiquen la que acaban de aprender. Ahí me dicen si les funcionó o qué. Pero creo que hasta aquí no me ha llegado. Hasta aquí nomás ya llegamos. ¿Alguna pregunta? Se empezaron ahí ya. Ya tengo que detener la grabación.